Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Aquí hablamos de cine y de los caminos, procesos y decisiones que hemos tomado para hacer cine, todo platicado de una forma casual y relajada. Mi nombre es Eduardo San Martín y soy un apasionado del diseño y de la gestión de la formación en cine, y estoy convencido de que se puede estudiar y aprender a hacer cine. Ve el podcast en YouTube, escúchanos en Spotify y síguenos en Instagram en la cuenta @EstudioCinePodcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estudio Cine. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Ya hemos compartido otras charlas anteriormente en Cinema, en los Cinema Networking. Y pues quiero presentarles a Enrique Ceballos. Enrique Ceballos es curador, docente, investigador y coordinador de actividades cinematográficas en diversas instituciones, espacios como el Museo de los Ferrocarriles, como la Alianza Francesa, que vamos a platicar un poquito de eso también. Y también eres maestro en estética del arte, con especial atención en la historia del cine, y también ahora estás estudiando el doctorado. ¿Es correcto? Sí, en la historia del arte, Lalo. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo en los espacios que compartimos, en lo académico, lo cinematográfico. Y aquí estamos, pues muy felices. Genial, pues muchas gracias. Me gustaría empezar contigo a explorar, porque parte de la intención de este podcast es conocer esos caminos, esas decisiones y esos procesos que los profesionales de todas las áreas del cine pues han ido tomando. Y tu área es un área muy importante, pocas veces, como que con poco glamour dentro de la industria, pero con un valor impresionante y muy necesario. En este sentido, pues tú investigas sobre la historia del cine y ahorita tienes una especial atención y lo compartes de una forma padrísima y muy emocionante de las pioneras del cine en México, ¿no? Llegaremos a ese punto, pero ahorita me gustaría que me compartas o que nos compartas y nos platiques ¿por dónde empezaste a caminar? Tengo entendido que estudiaste comunicación y a partir de ahí, ¿qué te acercó al cine o cómo te acercaste al cine? Bueno, pues justo hablábamos de la Alianza Francesa de Puebla, que es un espacio clave para mi formación, también para mi práctica. Como bien dices, de repente la investigación, bueno, puede ser un comodín, ¿no? De muchas prácticas, pero al mismo tiempo es una actividad, una práctica importantísima, que en este caso para el cine, pues puede proveerle identidad, historia, una voz. Y claro, siempre es importante decir, además de que programamos, exhibimos, producimos, escribimos guión, dirigimos finalmente, también necesitamos manos, voces que escriban estos relatos, que compartan estos relatos, nuestros relatos cinematográficos. Entonces justo, pues en la Alianza Francesa de Puebla yo entro como practicante de cultura, con Adriana García en aquel entonces como directora de cultura de la Alianza, y en algún momento pues dedicándome a los eventos, ¿no? Se tenía en ese momento el que era el auditorio de la Alianza, poquito abandonado, sin actividad fija. Adriana me dice, oye, ¿te interesaría también que le entremos al cineclub, que le devolvamos vida al cineclub? ¿Qué te parece si, pues, también dentro de la chamba de las prácticas, esto fue hace ya unos 10 años? Claro. Pues te avientas a la programación, ¿no? Tienen su mediateca, ¿no? Maravillosa, y échate un clavado, vamos a ver. Al principio, te confieso, yo estaba un poquito pues dudoso al respecto, ¿no? Claro. A mí me interesaba el periodismo, a mí me interesaba escribir como actividad total, ¿no? Estamos hablando que andabas por los 19, 20 años más o menos. Más o menos. Y en un cuarto semestre, tú entraste a hacer prácticas profesionales de forma oficial, ¿no? De estas de Libérame mis horas y todo esto. Exactamente. Ya después hubo por ahí una cuestión burocrática, que después me llevó al Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, pero claro, bueno, estar en la Alianza Francesa de Puebla me dio estas experiencias que ahora que reflexiono, pues tenían todo que ver, ¿no? A pesar de las dudas, como dices, bueno, sí, la formación de comunicación, el interés en el periodismo. Yo desde la adolescencia colecciono cine, ¿no? De repente, como muchos de ustedes que nos escuchan, nos acompañan,
pues tenía esta obsesión por el título, la película, ¿no? De repente el cine de terror me llamaba mucho la atención, ¿no? Me gustaban las historias tan diversas, los fantasmas, ¿no? Las condiciones mentales, ¿no? En fin, entonces yo coleccionaba cine de terror en la adolescencia. Ok. Pero no sé por qué de repente me llega esta propuesta ya en la Universidad de la Alianza Francesa de Puebla de llevar a cabo un cineclub, ¿no? Levantar el cineclub, ¿no? Yo tenía mis dudas, decía, bueno, pero es que yo quiero seguir escribiendo, quiero seguir en el periodismo, poquito, no de mala gana, pero con estas dudas constantes, Claro. le entré. ¿Qué pasa? Que me enamoré de inmediato, ¿no? De esta cuestión de compartir, conversar el cine, ver la película, estudiarla también, conocer su historia, lo que hay detrás, todo ese tiempo que ha transcurrido, ¿no? Entre que se produce, se dirige, hasta cómo nos llega, cómo la valoramos hoy, ¿no? Cómo nos conectamos hoy con historias de los 40, de los 60. Y me enamoré de inmediato, ¿no? Así siguió durante todo el verano, fue 2013, verano del 2013, que pues digamos también me abrió las puertas para otras propuestas de gente que asistía al cineclub y me decía, oye, ¿no te interesaría aquí dar la plática, no? Un cursito de cine francés, dije, bueno, pues claro, sí, qué interesante, qué emocionante además, porque yo no había impartido como tal un curso de cine, yo era un cineclubista que finalmente, claro, que hablar de jerarquías aquí tampoco es válido, ¿no? Porque la figura del cineclubista es riquísima, ¿no? De verdad que históricamente tengamos ciertos títulos, cierta formación o no, el cineclubista, desde las ganas de compartir, se convierte en una persona sumamente preparada, ¿no? Es impresionante cómo el cineclubista conecta con las personas. Entonces sí puedo decir que de repente me acerco a lo académico, pero claro, el cineclubismo me abrió las puertas a este conocimiento que, te digo, pues se desborda de la intención, el deseo de empezar a coleccionar cine de terror, ¿no? Estos intereses de ir a buscar el DVD que solo encuentras en Blockbuster de Cholula, ¿no? Entonces que en me paz iba descanse yo. Blockbuster, por cierto. Claro que en paz descanse, lo recordamos con mucho cariño, mucha gratitud. Allí están, ¿no? Los discos DVD que nos dio. Pero nada, bueno, ya años después en la universidad descubrir la actividad cineclubista, pues me abrió las puertas, ¿no? Entonces llegan las propuestas, otras conexiones, ¿no? A partir de la Alianza Francesa de Puebla, con el mundo también de la cultura en Puebla, que implica, pues, los espacios cinematográficos, otros espacios cinematográficos, además de la Alianza, ¿no? Una Cinemateca Luis Buñuel, en su momento Cinefilia del IMAC, en fin, que sí recuerdo que en 2013-2014 Puebla vivió un cierto furor de espacios cinematográficos, de cineclubes. Casa 9 también, ¿no? También hubo un cineclub sándwich, ¿no? No sé si Cineclub lo escuchaste. sándwich, claro, con No, Ahmed. con Ahmed, cierto. Saludos, Ahmed. Bueno, un favor te quería pedir. ¿Podías acercar un poquito más el micrófono a ti o tú acercarte tantito a la mesa? Sí. Y listo. fíjate que yo no había escuchado la forma de expresarse de una persona, de un cineclubista, y el cineclubismo me llamó mucho la atención. Y antes de continuar con eso, me gustaría como que entrar un poquito más a la cuestión del cineclubismo, para también que si algunas personas nos escuchan en ciudades en las cuales no hay cineclubs o no hay espacios de proyección de cine de este tipo, como qué características tiene un cineclub, para ver si alguien se anima a abrir estos espacios, a compartir de esta cultura y justamente que los puedas contagiar con este amor y con esta energía que hablas del cineclubismo. Claro, digamos que históricamente el cineclub tiene orígenes en los años 20. Recordamos, ¿no?, que los 20 de repente se empieza a pensar al cine también en una cuestión intelectual. Al principio los cineclubes eran cerrados, esto es en Francia, donde los directores de cine dicen, bueno, también vamos a pensar al cine, pero ¿cómo pensarlo? Bueno, compartiéndolo, conversándolo, vamos a hacerlo, ¿no? Reitero, ¿no? Al principio eran un poco cerrados estos espacios, los primeros cineclubes, era pues nada más para poco elitista, ¿no? Sí, la comadre, el compadre, ideas afines, en fin, pero claro, pasan las décadas en la Latinoamérica de los 60, con las dictaduras, las persecuciones, la gente necesitaba
compartir no solamente experiencias, sino también estas películas clandestinas que acusaban tal vez a ciertas organizaciones, acusaban la violencia. Claro. ¿Cómo hablar de un cine que no puede verse, que está prohibido? Pues a través del cineclub, ¿no? Entonces en nuestras regiones se da un poquito más a partir de estas búsquedas de conectarnos colectivamente para la denuncia, para la búsqueda de justicia. Y, por supuesto, bueno, también con el transcurrir del tiempo, el cineclub se ha abierto gracias a la transformación de la tecnología, que claro. ¿no? ha hecho los materiales, los artefactos, las tecnologías cada vez más portátiles. Entonces, sí. Pues, te llevas tu proyector, ¿no? Tu VHS en su momento, tu DVD, ahora tu Blu-ray, tu compu. Tu USB, listo, ¿no? O hay quienes de repente pues sí se conectan que a la nube, ¿no? Entonces, esos temas que también se están conversando mucho en lo digital. Y listo, ¿no? Basta con organizarse con el círculo cercano, ¿no? A lo mejor si pensamos en esos franceses de los años 20, bueno, claro, puede ser tu amigo, tu mejor amiga, el vecino, o una comunidad más grande, ¿no? Tu escuela, tu colonia. Claro. En fin, que el cineclubismo es una actividad que afortunadamente se ha abierto mucho, ¿no? Pues a partir de todas estas condiciones, particularmente en nuestra región latinoamericana, que de repente pues nos da estas circunstancias que otra vez pues nos obligan a la búsqueda de justicia, ¿no? De cierta denuncia, de buscar ciertos espacios de expresión, manifestación. Pero bueno, sí, como bien dices, Lalo, creo que quienes nos puedan escuchar, desde donde nos estén escuchando, la oportunidad está allí para que abran su cineclub, ¿no? También se acerquen a los archivos cinematográficos. Ese es otro tema también muy fuerte, porque en Puebla, por ejemplo, acceso al archivo cinematográfico de repente implica pensar en una filmoteca de la UNAM, una Cineteca Nacional, claro. Y eso está a kilómetros de aquí, ¿no? Sí. Entonces, también es importante identificar a las comunidades, espacios culturales de la localidad, ¿no? Para decir, bueno, a lo mejor si me acerco aquí, puedo conseguir películas, conocer directores, realizadores. Ojo, también pongan mucha atención en las propuestas locales, porque justo, sí, algo con lo que me muevo siempre es pensar en pues ese cine que ya tiene muchas plataformas, ¿no? Sí. Que se difunde mucho, se comparte mucho, se vende demasiado. No necesita ayuda ya. Sí, no. Que nos gusta, claro, sí. Pero es muy emocionante siempre descubrir la propuesta local, ¿no? Otra vez del compadre, la amiga, la vecina, del circuito cultural al que pertenecemos. Es muy emocionante siempre descubrir eso que tal vez no ha recibido la atención que merece. Entonces, pues hay que acercarse a la propuesta local siempre. Bien. Y en esta cuestión de construcción o de presentación de un cineclub que a ti te tocó armar uno, te tocó investigar cómo hacerlo, ¿cómo dirías que sería la preparación del cineclubista? Es decir, no solamente es decir que yo creo que también es padrísimo el imaginar, el crear y construir una programación, decir, vamos a ver esto y esto y esto y esto, porque estas películas juntas representan algo. Pero ¿cómo preparabas? O sea, ¿cómo hacías esa selección y luego cómo preparabas? Y no me refiero ahorita a Enrique Ceballos doctorante, sino a Enrique Ceballos practicante, en el cual, aparte, no era en ese momento no era lo que estabas buscando en tu vida. ¿Cómo lo construiste y cómo lo podrías compartir a la gente para que construya un cineclub con fondo? Claro, sí. Bueno, en ese momento sí yo tenía como muchos privilegios en el sentido de que estaba una mediateca a mi disposición, que tenía su colección de películas de años de ser recolectadas. Entonces... Puro cine francés tenían en esa... Puro cine francés, o francófono, ¿no? También eso es muy interesante, desde la región de África, de otras localidades, ¿no? La francofonía finalmente era como la línea. Entonces yo la tuve fácil, ¿no? En ese sentido estaban las películas. Y de repente, pues, me eché el clavado, ¿no? De revisar, analizar, también un poquito, empezar a estudiar historia del cine. A ver, bueno, ok, claro, cine francés, ¿desde dónde, de qué años? Pienso en el cine mexicano también, puedo ir en paralelo. Si en cine mexicano yo he visto esta forma cinematográfica, tal vez sea igual de interesante en aquellos tiempos dentro del cine francés, ¿no? Cine clásico mexicano, bueno, ¿cómo será ese cine clásico francés? Claro. Iba yo como trazando en paralelo, ¿no? Un poquito empecé con las comparaciones para guiarme. Bueno, buena idea.
y decir, bueno, ¿qué tal? Pues, ¿qué tal que hacemos un ciclo de cine clásico francés? Preguntarme luego, ¿quiénes son los maestros o las maestras de este cine clásico francés? Bueno, sale entonces, te vas informando también en la internet, tiempos de la internet, que nos da el acceso a, pues, estos conocimientos y vas descubriendo, ¿no? Jean Cocteau, un poquito antes Renoir, ¿no? Los llamados grandes maestros. Después encuentras las grandes revoluciones, años 60. Bueno, ¿qué tal? Un ciclo de la nueva ola francesa. Pues maravilloso. Me tocaba entonces, además de ir programando y pensando en los discursos o los temas, pues ver las películas, por supuesto. Claro. Y entonces de allí se prende la chispa y quieres ver más, ¿no? Quien nos escuche, quien de repente tenga la cinefilia, sabes que quieres ver más, siempre quieres seguir conociendo, explorando, arriesgándote también, porque dices, bueno, no sé, se corre el riesgo de pensar que ciertos cines o el llamado cine de arte que se etiquetaba mucho justo en el blockbuster, ¿no? Dices, bueno, puede ser aburrido, lento, no es para mí. Sí. Es una toma de riesgos también, ¿no? Sí. La búsqueda de tu propia cinefilia, cómo crecerla, es una toma de riesgos. Me gusta esa forma de expresarlo. Sí, no, es un riesgo completamente porque pues, te puedes quedar en tu zona o dices, voy por más. Afortunadamente, para mí este cine francés de lo clásico, lo revolucionario, la nueva ola francesa, para mí fue muy rico, muy interesante, ¿no? Preguntarte también si disfrutas del silencio en pantalla, de actuaciones que no se parecen en nada a las de un cine convencional, ¿no? Donde es evidente que se está actuando una ficción, ¿no? En la nueva ola francesa pues tienes a estos que en realidad no eran actores, ¿no? Que van por la calle, les preguntan, en fin, ¿no? Todas estas historias que también son un riesgo. Bueno, yo creo que ese es el proceso, ¿no? El estudio, la búsqueda también de lo que conoces en comparación con lo que puedes conocer. Tomar la decisión de ir hacia adelante, tomar ese riesgo, explorar y dar chance también, darle chance a los otros, porque finalmente te mueves en colectivo, ¿no? O sea, puedes decir, a mí me fascina Agnès Varda, pero también debes preguntarte, bueno, ¿qué le fascina a esa persona que vino y también entró en conversación conmigo, ¿no? Que podría fascinarle. Y justo la conversación viene siendo el siguiente punto clave, porque vas descubriendo también esas posibilidades de diálogo, si les interesa hablar de la técnica, de la forma, o si les interesa más lo social, o les interesa más expresarse, llegar y contar sus problemas, porque eso sucedía mucho. Eso también es una paciencia cuestión, también, sí, no, una cuestión maravillosa que también disfrutaba, ¿no? En algún momento dices, bueno, hay que dar la palabra a otra persona, yo entiendo que traes algún dolor allí, sí, quieres compartirnos, ¿no? Lo que estás viviendo. Y llegó a ser maravilloso, ¿no? También y entonces en ese diálogo que vas teniendo con las personas que asisten al Cine Club, pues obviamente cada público es diferente. Y tú normalmente llevabas algo preparado o dejabas que fluyera y, como dices, te ibas a lo técnico, o a veces te ibas más a la forma, o a veces te ibas a otras cuestiones. No, pues al principio sí llevaba yo un guión, ¿no? Okay. O sea, yo sí hacía mis preguntas, ¿no? Que después se desbordaban, ¿no? Después ya pues la conversación iba para otro lado, pero al principio sí llevaba yo mis preguntas, ¿no? ¿Y no te da miedo no tener las respuestas? O sea, porque ahí también en una situación así donde tú eras el que llevaba el cineclub, de alguna manera te estabas poniendo en el ojo del huracán, ahí evidenciándote, buscando un diálogo, pero tenías que tener respuestas a veces, ¿no? Exactamente. Las preguntas iban ya con respuestas de mi parte, ¿no? Parte del cineclubista. Es preguntas, pero claro, hay que prepararnos porque no todos quieren hablar al momento. Sí, claro. Y lo vas aprendiendo, ¿no? Que a veces uno de repente puede forzar la conversación o ser un poco impertinente porque ¿qué pasa después de la película? Pues quedas en perplejidad, ¿no? Sí. O con reflexionando algo atorado, todavía, o te quedas pensando qué pasó aquí, o si antes, si dijo esto, o si pasó esto, pero cómo se dio aquí, ¿no? Entonces, sí, claro, siempre estuvo ese pues peligro de que no hubiera una respuesta. Sucedió mucho, pero por supuesto, aquí viene entonces que tú, bueno, pues estabas
ya tenías la preparación también de, bueno, pues, ¿qué les parece? Yo de mi parte vi que el tema puede conectarse con esto que estamos viviendo, pero Claro. es muy fascinante, interesante que la cámara nos llevó por acá. Y entonces ibas agarrando confianza, ellos iban agarrando confianza y se daba la charla, ¿no? Pero sí, ¿no? Definitivamente es una cuestión allí de, como dices, de paciencia, un poquito de empatía. Empatía, mucha empatía. ¿No? Empatía, pero despierta de inmediato, ¿no? Cachar un poquito, adivinar, tratar de adivinar el rostro, ¿no? Decir, bueno, está perpleja, no quiere hablar, quiere, pero no sabe cómo. Claro. ¿No? Entonces, pues un mar de vivencias, lo que te permite el cineclubismo, ¿no? Conectar, el compartir. Y es riquísimo ver cómo esto forma parte del hacer cine finalmente. Claro. Pues, ¿qué responsabilidad tan grande te aventaste tú a los 19, 20 años en las prácticas? Esa responsabilidad de programar y de discutir, ¿no? Nada más como pequeño paréntesis, me acabas de desbloquear un recuerdo de hace ya no sé cuántos años, ya ni siquiera quiero contarlos porque son más de 20. Enfrente de la casa de una exnovia, allá en San Andrés Tuxtla, donde viven mis papás, en la calle, la vecina ponía en la ventana de su casa una televisión relativamente grande, ponía películas y ponía sillas en la calle. ¡Qué y maravilla! Nos poníamos a ver pues, cine, porque también en esas épocas no era como abro mi celular o prendo la tele y tengo una variedad de películas. Sí, era todo ir a rentar una, tenías que escogerla. Y fíjate que me desbloqueaste ese recuerdo muy bonito de ver cine en el barrio, en la comunidad, y en este caso era en la calle, porque aparte hacía mucho calor y venía muy bien hacerlo en la calle. Claro, sí. Muy bonito. Pues eran las condiciones, ¿no? Me imagino, del lugar y sí. de cómo los vecinos entienden también su espacio y qué generoso, pues, también de parte del señor, ¿no? Era una señora señora. Que tenía sus hijos y era divorciada. Muy, muy agradable la vecina. No, pues qué maravilla. Muchos saludos. Sí. No recuerdo su nombre, pero la vecina de Xochitl, un saludo. Por allá, ¿no? Sí. Oye, y ahora que también me estás comentando esto, me gustaría tocar un tema que no he tocado en ninguno de los capítulos anteriores. Bueno, no, me guardo ese tema tantito. En un capítulo, en el 8, que hablamos con Iván Contreras, nos habló de cinefilia, nos habló de las películas que proyectaba y de una traviesurilla que hizo de poner en el Teatro de la Ciudad la de Los 43, el documental. ¿Tú en algún momento hiciste o tuviste la oportunidad de hacer una travesurilla así, de poner algo un poquito polémico, un poquito que estuviera fuera de las normas, de lo normal, de lo convencional? Sí, definitivamente hay oportunidades que te da la programación, el cineclubismo, de conversar justo lo que está pasando, ¿no? Darle un poquito de ese valor social, si quieres, político, a las películas, ¿no? Pero, claro, no necesariamente tal vez puede implicar programar directamente ciertos títulos, sino que el diálogo puedes llevarlo hacia allá, ¿no? Claro. Presentas a Godard, pero te llevas el diálogo a cuestiones que puedan suceder en la actualidad y cómo percibes tu realidad, cómo quisieras manifestarte, ¿no? De cierta manera. Pero sí, fíjate que esas travesurillas, ¿no? Como un poquito siguiendo la saga, la pienso más en la investigación. Órale. En la investigación que llevé a cabo en la maestría, por ejemplo, donde... Que fue maestría en... Estética y Arte. Estética y Arte. ¿En dónde la estudiaste? En la UAP. En la UAP. Gracias. De buscar finalmente esta película que trabajaron los vendedores ambulantes en el 73. Son los años 70, donde tenemos una Puebla también de persecución política, de comunidades enfrentadas. Un ambiente muy pesado, ¿no? También que se van encima de los estudiantes, en contra de ellos. Esta película forma parte de estas protestas. Entonces, pues en la investigación de repente encontré estas oportunidades de que en los foros académicos se pudiera hablar de estas realidades del cine, ¿no? Un poquito más allá, ya lejos justo de lo que yo hacía en el cineclub, y veamos la cámara y de repente la cámara nos invita a la reacción poética. De repente tienes ya entonces una experiencia bien cercana a ti, Puebla, el 73, los vendedores ambulantes, dices... ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo conversar de este contexto que se conecta inmediato con cuestiones que están sucediendo también en esta Puebla? Entonces,
un poquito son las oportunidades de la investigación, de romper de repente también el espacio ahora académico, de cierta formalidad, de cierta tendencia, donde hablar de cine muchas veces implica más hablar de análisis, hablar de teoría abstracta, pero otra vez, ¿qué pasa con un caso aquí histórico que tiene todo que ver con lo que puede suceder en cierta actualidad, ¿no? En cierto tiempo cercano a nosotras, a nosotros, ¿no? Wow, qué interesante. Vamos a ir también llegando a esos puntos de investigación que lo que me encanta de la investigación que haces, de la forma de conversar contigo es que lo haces de una manera muy apasionada. Eres un investigador muy apasionado y creo que nos acercas esa área del cine, ¿no? A todas las personas que yo estoy muy alejado de la investigación en un sentido tan profundo y me gusta mucho escuchar cómo nos has ido a compartir charlas allá Cinema sobre las pioneras del cine y todo esto, súper interesante. Ahora, el punto que quería tomar hace rato, y ya para cerrar este capítulo de la licenciatura y todo eso, las prácticas, que no había tocado anteriormente es, ¿tú consideras entonces que el hecho de hacer las prácticas profesionales, que muchas veces para los alumnos es como que, ay, qué flojera, me obliga, no sé qué, de alguna manera cambió tu rumbo, ¿no? Sí, totalmente. Sí, no. Yo lo tenía muy claro desde el principio de la carrera de comunicación. Yo quería hacer de inmediato un poquito, salirme de las aulas, claro, no desatenderlas, pero sí sabía que pues es garantía de esa transformación que creo que implica la escuela finalmente, ¿no? Más allá de tener un buen promedio, eso que de repente... A eso que de repente le temen tanto los chicos, las chicas, decir, bueno, es que es un número, no sé qué, no, pues en realidad forma parte de esa transformación que todos merecemos, ¿no? Claro. Que te llevan justo a caminos inesperados, exacto, a descubrimientos, a la toma de riesgos. Entonces yo lo tenía muy claro y sí, esas prácticas profesionales pues me llevaron pues creo que a donde estamos ahora, ¿no? A esta conversación. Qué interesantísimo, ¿no? Que a través de esa oportunidad, que ojalá y todos lo viéramos así, también hay que ser inteligentes a la hora de escoger dónde hacer las prácticas, sí, ¿no? sin Porque duda. hay gente por llevársela fácil, se Claro. pone en un lugar donde no sale de su zona de confort y no encuentra estas experiencias de que el mundo es tan vasto, hay tantas posibilidades de aprendizaje, de crecimiento y de caminos, y tú encontraste uno ahí muy interesante. De ahí, después de la licenciatura, que no sé si luego en algún momento quieres tocar algo del Museo de los Ferrocarriles, pero de la licenciatura te pasaste la maestría, que fue la maestría en Estética y Arte. ¿Cuál fue tu motivación para entrar a la maestría? ¿Y cuál fue tu experiencia en la maestría? Bueno, igual, un poquito en esta búsqueda de transformación, de crecimiento. No me gusta mucho. ¿Fue casi inmediato? ¿De licenciatura a maestría o dejaste algunos años? Sí, fue casi inmediato. Okay. Titularme y buscar la maestría. Okay. Te digo, no me gusta la palabra crecimiento porque implica de repente como soy más grande, ¿no? Superior, ¿no? No, un poquito lo pienso otra vez más en una transformación bueno, ¿a qué lugares nuevos puedo llegar? Claro. Pues ahora desde este nivel académico, otra vez porque un poquito en este intermedio entre la licenciatura y la maestría viene un episodio también que considero muy importante, similar a Adriana García diciéndome, ¿quieres llevar al Cine Club? Ajá. Y esto fue leer el libro Los orígenes del cine en México de Aurelio de los Reyes. Ok. Otra vez ya encarrilado en la historia del cine, por el cineclubismo, encuentro este título y pues quedé fascinado, ¿no? Leer estos relatos de las primeras proyecciones y las primeras películas que se ven en nuestro país. Y de cómo llega el aparato, y de cómo fue recibido, y la prensa, y Porfirio Díaz, y hablar de experiencias de hace más de 100 años, también me volteó el mundo, ¿no? Okay. Entonces, pues veía yo, de repente dije, bueno, Aurelio de los Reyes, ¿quién es? ¿Desde dónde se escribe este libro? Claro. ¿Cómo se puede escribir un libro así? Dije, bueno, claro, el camino académico definitivamente es lo que me puede llevar otra vez a esta transformación y tal vez a lograr una búsqueda similar
como la que tuvo Aurelio de los Reyes en su momento con este cine, los orígenes del cine en México. Claro. Ir más allá, ¿no? Fue por ello que entro a la maestría, donde pues ya poquito en la búsqueda de temas, ¿no? Empezaba yo también con este interés en poquito pensar en Puebla, ¿no? Ver que se ha hecho en nuestra localidad, en nuestros espacios. Y también, pues, el asesor me dice que hay noticias de una película que los vendedores ambulantes trabajaron en los 70, ¿no? ¿Qué significa eso de que los vendedores ambulantes trabajajaron? Porque ya lo mencionaste y yo no tengo claridad. Bueno, pues es que es todo el relato de cómo justo por la persecución que de repente padecían los vendedores ambulantes a causa de múltiples factores, ¿no? Un poquito más que nada una cuestión ahí gubernamental muy, muy fuerte. Estoy hablando del año 73. Los vendedores ambulantes se conectan con los universitarios para tratar de denunciar la situación que viven, sobre todo porque sucede el 28 de octubre, que es una noche del 73 en la que una serie de automóviles llegan a las zonas aledañas del Mercado de la Victoria y aplastan los puestos, ¿no? que estaban preparándose para la venta de Todos Santos. Aplastan puestos, mueren algunas personas, niños, mujeres, heridos. Entonces los ambulantes llegan un poquito al límite y buscan desesperadamente una plataforma, digámoslo así, para denunciar la situación. Se conectan con los universitarios y en este caso Arturo Garmendia, quien era titular del taller de cine de la universidad en ese momento, también se interesa, ¿no? en la causa, porque son los 70 también. La ven aquí, el interés es ese cine del que hablábamos, cine clandestino, cine también que trasciende un poquito lo comercial. Entonces se conectan así, Arturo Garmendia de la Universidad de Puebla con los vendedores ambulantes. Y digo, bueno, los vendedores hacen la película porque ya también ellos se habían organizado para presentar sketches teatrales en la calle, justo también para denunciar la situación, ¿no? Poquito anterior a la película, ellos presentaban ya sketches de teatro en la calle para simular de repente a quien les perseguía. Ellos se representaban a sí mismas, a sí mismos. Eran mayormente mujeres, eran mayormente vendedoras ambulantes. Entonces, lo que sucede es que en la película vemos estos sketches. Vemos cómo una de las vendedoras denuncia la situación al frente de la cámara, no hay un guión, es más bien el discurso de ella. También vemos cómo ella para la cámara, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar que es una especie de codirección allí, la que se practica con las vendedoras, ¿no? Y también porque ellas ponen la puesta en escena con los sketches. Después se recrea la matanza del 28 de octubre en el tercer patio del Carolino. Es una película ciertamente diversa. Ya está en línea. La encuentran en YouTube, en el canal del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que forma parte del posgrado que estudio en Historia del Arte ahora, el doctorado. Como parte un poquito de los coloquios que tuvimos hace un par de años, se cargó la película, entonces ya pueden mirarla, Vendedores Ambulantes de 1973, de Arturo Garmendia, Olga Corona y los vendedores ambulantes en general, ¿no? Entonces, me encuentro yo con este relato y me fascina, ¿no? También un poquito al principio reticente de decir, bueno, pero es que me interesaba mucho el cine en formato Super 8. Cuando el asesor de repente me dice, oye, es que un poquito, ¿por qué no pensamos fuera de la caja? Mi asesor Alberto López Cuenca, que le mando un saludo si llega a escuchar esta entrevista, me dice, oye, pues pensemos un poquito fuera de la caja, ¿no? ¿Qué no se ha trabajado? ¿Qué no se ha hecho? ¿De qué no se ha escrito? ¿No? Y un poquito insistiendo, no, es que el cine es Super 8, ¿no? Hay un libro maravilloso que ya se escribió. Precisamente me decía mi asesor, ¿no? Es que no se ha dicho de repente del cine en Puebla. Claro. Y fue que nos llegó la noticia de esta película, Vendedores Ambulantes en algún momento, ¿no? Que toda vez que ya pues me acerqué a estos relatos, pues quedé fascinado, ¿no? Dije, bueno, a ver, hay algo aquí, ¿no? Que de repente no sé si me ensimismaba, ¿no?
Y dentro de lo inesperado, pues llega la revolución para mí, ¿no? El cambio, esa transformación que buscaba al ingresar a un posgrado. Decía, bueno, aquí está, de esto quiero escribir, esto quiero mostrar, esto quiero exhibir. Ver a Puebla en los 70, ver cómo los camiones pasan atrás de Olga Corona mientras está enunciando lo que vive, ver el torreón del Mercado de la Victoria en ese momento, ver a los niños que se ríen en los sketches, niños de los 70, ¿no? Pues allí también hallé un gran interés en la historia del cine, ¿no? Más allá de leer los libros otra vez que ya están escritos, que estudiamos, nos gustan mucho, decir, bueno, preguntarnos también cuáles son las voces de Puebla, por ejemplo. Claro. Ese cine de Puebla que conocemos o no conocemos, pues vámonos por allí, ¿no? Vámonos por esas búsquedas. Un poquito es a lo que me llevo justo Vendedores Ambulantes. Ok, vale. Y entonces, esto fue el tema de tu tesis de maestría. De maestría, exactamente. Okay. ¿Y qué es lo que rescatarías o nos compartirías de ese proceso de estudio que es la maestría? Bueno, pues otra vez es ir a darte un poquito de las confrontaciones, de golpes con textos que pues ya se pueden poner pesados, ¿no? Cuestiones de filosofía, teoría del cine, donde empiezas a hacer callo, ¿no? Como decimos, donde dices, bueno, ya de repente con la estudiada dura puedo comprender un poquito, ¿no? Aquí al filósofo francés que se desborda en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que esa fue una experiencia muy poderosa, el acercarme al texto, claro, ¿no? Y también el relacionar al cine con justo la filosofía, la historia, la política, claro, la sociología, que otra vez pues, te puede llevar a nuevas búsquedas, ¿no? Entonces yo creo que agarrar ese callo para los textos fue muy rico en la maestría. Doloroso en ciertos momentos, pero muy rico. Me imagino. ¿No? Sí. Hay que tener mucha convicción para estudiarlo y sobre todo para disfrutarlo, ¿no? Creo que es el objetivo también. Claro. Sí, exactamente. Hay que disfrutarlo y justo, bueno, como ya tenía yo la práctica cineclubista, en este caso ya con el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, pues también conjuntarlo, ¿no? Decir, bueno, es que no puede quedarse aquí en el texto muerto. Esto puede compartirse también al programar cine, al conversar, en la misma investigación. Sí, no, yo no creo en el texto muerto, ¿no? El decir, bueno, teoría del cine, ¿qué, no? Pero ¿desde dónde? ¿Para quién? Claro, ¿Para quién es esa teoría del cine? O historia del cine, inclusive. ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿Desde dónde, no? Pero un poquito, ¿no? Estas preguntas forman parte de... pues estos desbloqueos, ¿no? Estos niveles desbloqueados que me tocó de repente, pues, sortear, ¿no? Lograr también, ¿no? Claro, no, pues ya eres un Pokémon muy evolucionado tú. Ojalá, eso espero, ¿no? Sí. Muy bien. Y ahora entonces, pues el paso natural en esta carrera por el lado académico, pues es el doctorado. ¿Qué es un doctorado en... ¿También es historia del arte? Historia del arte. ¿Cómo es un doctorado en la historia del arte? ¿Cómo podrías explicarnos sobre el doctorado? Algo sobre el doctorado. Pues es la especialización completa, ¿no? Ya es la especialización de decir, bueno, si antes hablábamos de una filosofía del arte, pues ahora es historia del arte, pero vámonos a una especialización completa en el sentido de decir... en el caso de la historia, la fecha, el caso, el nombre, concretamente, ¿no? Okay. Ya no hay tanto, digamos, ya no hay tanta teorización en el sentido de poder abrirte múltiples diálogos, ¿no? Es más bien de, sabes lo que quieres, es lo que hay que buscar, ¿no? Es a lo que vas, a la fuente, es la especialización. Completamente. Para entrar a un doctorado tienes que entrar con un tema de investigación. Con un tema de investigación. Ya, con eso lo seleccionan. ¿Y cuál es tu tema de investigación? ¿Se puede saber o es algo que...? No, con mucho gusto. Son, a grandes rasgos, las primeras mujeres que proyectaron cine en México. Okay. En México, no en Puebla México. Nada. Aquí se pone muy interesante porque encuentro que casi todas las exhibidoras
se presentaron en Puebla, estuvieron aquí. Okay. Iniciaron sus actividades en Puebla. Okay. Entonces Puebla también es pionera en el sentido del género, de los feminismos, para pensar en la actividad cinematográfica. La mayoría de los casos se presentan en Puebla. Los hay aquí en Puebla. Wow. Las exhibidoras estuvieron muy presentes aquí. Entonces sí, se está tornando más local. Pues justamente es una vuelta a casa. Claro. ¿No? Estudio el doctorado en la UNAM, pero lo estoy sintiendo como una vuelta a casa automática, ¿no? Por los casos que se dan. ¿Cada fin de semana vas a la Ciudad de México? Cada semana voy a tomar también algunos seminarios, pero justo el doctorado un poquito, pues es un poco más ligero ya en cuanto a cuestiones de que ya no tomas tanta clases, más bien otra vez la especialización de tu investigación. Y estaba yo dejando de lado un factor importante, que es la búsqueda de tu voz. Okay. Eso, ya no es, decía yo, ya no es tanto teorizar de, me agarro del autor, fulanito, sultanito, hago mi texto con ellos, poquito más es tu voz. El autor ya eres tú. Ahora el autor eres tú, ¿no? Ya es tu voz y decir, bueno, encuentras dentro de la investigación tus casos, ¿qué vas a decir al respecto? ¿No? Porque también un poquito trabajando ahora con mi asesor David Wood, a quien ya conocimos allá en Cinema. Él eres tu asesor. Él es mi asesor maravilloso, pues siempre me está insistiendo, ¿no? Un poquito claro que encuentras la fecha, el dato, la historia, pero otra vez lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo se desborda a lo que vivimos hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Para quién estás contando esta historia? ¿Qué transformación podríamos hallar al hablar de estas exhibidoras que antes no se conocían no se ubicaban, ¿no? ¿Para quiénes son estas historias y por qué? ¿No? Son un poquito estas trascendencias que buscamos también en la investigación. Y perdón que te haga esta pregunta, pero ¿para quién son esas historias? Pues sí, pensando un poquito en los egoísmos del posgrado, para mí, ¿no? De entrada, como tú dices, pues sí hay un amor y una pasión. De entrada, yo soy la primera persona que brinca de emoción cuando encuentro el nombre, ¿no? De la exhibidora o el lugar de la sala de cine que puso o las películas que exhibió. De repente, yo salto de emoción, ¿no? Perdóname que haga una pequeña... Sí. Bueno, te estoy interrumpiendo. Sí, no, perdón si te interrumpo. Pero para todos los que están escuchando, sigan las redes sociales de Enrique porque, obviamente, yo te sigo. Y no sé, un día sí y un día no. Está... Qué maravilloso haber encontrado a la primera mujer. Todos los días hay una noticia, pero increíble, súper interesante. Y de esa forma, créeme que yo también estoy aprendiendo, obviamente no con la profundidad, porque ya leeré tu libro o tu tesis cuando la publiques. Pero sigan, ¿dónde te pueden encontrar? ¿En qué redes sociales te pueden encontrar? Pues estoy como Enrique Ceballos. Está en Facebook donde justo publico estos pedacitos, ¿no? De emoción. y por allí podemos encontrarnos. Perfecto. Pero claro, ¿no? Volviendo un poco a la pregunta de para quién es la investigación. De entrada para mí, pero claro, un poquito para también las comunidades con las que te identificas. Claro. Y en este caso piensas en los feminismos que implican estudiar la historia de las mujeres dentro del cine. Y piensas justo que esta historia contribuye a nosotros como comunidad, como sociedad, que justo está viviendo hoy esa transformación desde el género, desde los mismos feminismos que salen a la calle, ¿no? Entonces, si bien yo no puedo tener ese aporte de salir a la calle, alzar la voz con las compañeras, yo estoy más que fascinado que mi trabajo pueda aportar dentro de los relatos de un pasado que pueda conectarse con ese presente, esa lucha, por lo menos discursiva o histórica. Entonces, tampoco sin tratar de creerme la gran cosa o el héroe en la película. Yo creo que las heroínas justamente fueron ellas, ¿no? Las exhibidoras. Claro. Las mujeres que inician el cine. Pioneras. Totalmente. Las pioneras, exactamente. Entonces, creo que es para el colectivo, que está luchando en las calles, que está alzando la voz. Bueno, yo espero más bien que sea para el colectivo, pues esta historia del cine, que además, como bien dices, Lalo, de repente pues la emoción se desborda porque como muchas de estas exhibidoras, estas pioneras de la exhibición, se presentaron en Puebla, pues toca hablar también de esa Puebla que tuvo muchas salitas al principio del siglo XX y un poquito antes estaba ya bien entrada en espectáculos visuales, ¿no?
Okay. Últimamente he estado encontrando que antes de la llegada del cinematógrafo, ¿no? De los dispositivos que ya conocemos como cine, Claro. tuvimos otros espectáculos que jugaban un poquito más con la luz en la imagen, el cuadro pintado, que de repente con el cambio de luz ya tenías allí una casa incendiándose, ¿no? Okay. Cambiabas otro poquito más la luz y ya salían los aldeanos huyendo del incendio. Entonces son estos espectáculos visuales que Puebla vivió también en un siglo XIX y que pues nos formaron finalmente, nos prepararon para ver cine. Okay. Ya en el siglo XX. Entonces, justo las pioneras al conectarse con Puebla, pues me han llevado también a estos otros relatos que, te digo, me siguen emocionando. Hoy justamente encontré un libro maravilloso que nos habla cómo en el siglo XVI, ¿no? Los jesuitas del siglo XVI se escribían con Kircher, ¿no? Kircher es el que empieza a pensar en una linterna mágica. La linterna mágica es un poquito antecedente del cine. Es esta lámpara de aceite, se prende fuego adentro de ella, pero a través de la lente puede disparar, hacer crecer una imagen de cristal a colores. ¿No? Entonces los niños que estaban fascinados con la linterna mágica en el siglo XVIII, XIX, pero Kircher en el siglo XVII es uno de los primeros que piensa, ¿no? En este dispositivo, en proyectar imagen. De repente en Puebla, también en el siglo XVII, pues nos encontramos que los jesuitas están escribiendo con Kircher, se están mandando cartas, ¿no? Prácticamente están chateando con él, ¿no? De, oye, un jesuita particularmente incluso le pide materiales, maestro, mándeme el cristal y mándeme el espejo, porque en este lugar donde yo he nacido no hallamos estos materiales. Entonces, si tiene a bien mandarme el espejo, el material, el metal, en fin, que hasta le pide los materiales, ¿no? Para que aquí este jesuita construya su propia linterna mágica. Entonces, en Puebla podemos decir que desde el siglo XVII estamos trabajando en proyectar la imagen en movimiento o fija, pues con mucha atención y mucha pasión, ¿no? Entonces, hoy justamente volví a saltar de emoción, porque desde el siglo XVII en Puebla estamos locos y apasionados por el espectáculo visual. Qué dato tan interesante. Casi cinematográfico. Qué dato tan interesante. Bueno, y entonces algo que me llama mucho la atención en esta cuestión como investigador, ¿cómo llegas a esos materiales para poder identificar lo que me dices? Estas cartas de los jesuitas, o conocer el nombre de la persona que fue la primera exhibidora en México, que abrió tal empresa. ¿Dónde encuentras esos documentos? ¿Cómo te acercas a ellos? ¿Cómo los lees? ¿Cómo los tocas? ¿Cómo es eso? Claro, bueno, es que también pensar en cine, en este caso pensar en investigarlo, implica de repente otro cambio allí de paradigma, ¿no? Decir, bueno, sí, están las películas, pero ¿qué más puede hablarte del cine? Los periódicos pueden hablarte del cine. Hablando históricamente, ¿no? Por lo menos lo que hago. Los periódicos pueden hablarte del cine, los libros pueden hablarte de cine, ¿no? De entrada. Entonces, básicamente, pues conjunté trabajo de archivo con bibliografía, ¿no? Yo no había hecho trabajo de archivo en la maestría, no lo hice. Justo fue muy bonito en la maestría porque conocí al realizador de Vendedores Ambulantes, a la protagonista. Fue un poquito más trabajo de campo, de entrevistar, conocerles. Órale. Y aquí, pues, se dan las cosas distintas, ¿no? Ya para trabajar a personas de hace más de 100 años. Está un poco difícil. Un poquito difícil. La ouija no aplica porque hablando de riesgos, mucho riesgo. Claro. El tema sobrenatural, quienes lo trabajen lo entienden. Entonces, pues aquí hay que irse a los archivos, ¿no? Claro. Aquí hay que irse al texto. En algún momento vi por allí unos seminarios que se llamaban La importancia de no hacer cine. Y que hablaban justamente de cómo la práctica cinematográfica puede girar también justo a la escritura o a la lectura o a la hermenéutica, el análisis de los textos. Eso puede ser hacer cine también, ¿no? Claro. Eso puede ser práctica cinematográfica. Entonces, pienso un poquito, ¿no? Que allí está la importancia más bien de leer cine,
construirlo desde el texto, desde otras oportunidades, otras plataformas. Entonces acercarme al archivo fue como la alternativa aquí en este caso, y especialmente porque en los tiempos de pandemia abrieron muchas oportunidades de archivo digital. Entonces, con estas nuevas plataformas en las que ya tú podías entrarte de acuerdo a los criterios de búsqueda al siglo XIX, siglo XX, pues ya tenías el chance también de ir construyendo historias, ¿no? Entonces, un poquito antes del doctorado, en tiempos de la pandemia, con ciertas directrices también que yo ya tenía, fue en que empecé a buscar esta primera proyeccionista de México. Tenía yo ciertas ya informaciones y con las oportunidades de archivo digital dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si ponemos tal fecha, si ponemos también cierta información, y entonces empezaba a salir, ¿no? El texto ahí escaneado. Ok. Poquito también no eran diarios nacionales, eran diarios extranjeros, porque ella es extranjera, ella vino desde Nueva York a presentar el aparato de Edison. Aquí ya estoy adelantando un poquito de lo que quiero presentarles un poquito cuando terminamos la investigación. Primicia, era un aparato de Edison, el que viene, no llega el aparato Lumière, hasta donde he investigado, no llega el aparato Lumière todavía en este primer año del cine, pero son meses de diferencia. Estamos hablando en 896, 96. Es el año 1896. No tardó tanto, No, Pensando que en esas épocas la distancia... Exacto. No tardó casi nada. Exacto, casi nada, Lalo, porque los Lumière ya estaban en la Ciudad de México. Ella también se presenta por allá y es en cuestión de semanas que ella se adelanta a Puebla y nos trae el aparato de Edison, antes de que llegaran los Lumière, ¿no? El aparato Lumière, por lo menos a Puebla, llega hasta... ¿Los hermanos Lumière llegaron a México? Más bien el aparato. Los enviados de los hermanos, ¿no? Sus agentes. Sus agentes, ¿no? Eran estos jovencitos, sus representantes, estos jovencitos que se agarraron de los pueblos franceses y los mandaron, ¿no? a distintos países. Entonces nos llegan también agentes Lumière a la Ciudad de México, pero casi al mismo tiempo llegan también los agentes Edison y entre ellos esta exhibidora, ¿no? Proyeccionista, le diríamos. Y como dices, en cuestión de días, también se viene a Puebla y presenta lo que hasta donde sé es la primera proyección de cine en nuestra ciudad. ¿No? Entonces nos llega un aparato de Edison. Es Edison, digamos, el que inaugura nuestra actividad cinematográfica. Wow. Y pues ahí estaba, ¿no? En el archivo de repente digital. Ya después, pues había que ir al archivo físico, ¿no? Ya había que estar allí. O sea, si llegaste, si lo encontraste, el archivo físico. Sí, hay que tocar también las puertas del archivo finalmente, los diarios, con tus guantes, ¿no? Eso te iba a preguntar si el guantecito blanco. El guantecito, porque está el hongo, ¿no? Y muy interesante también, como hay peligros muy fuertes de trabajar papel periódico de hace 100 años justamente, ¿no? Entonces, sí, acercarme al archivo, que es justamente, volviendo a Aurelio de los Reyes, lo que él hizo, ¿no? Ya revisando sus experiencias, él cuenta cómo al no tener a la mano las películas, porque Aurelio de los Reyes hace sus orígenes del cine en 1970, entonces imaginamos cómo pues el acceso a las películas era todavía más difícil, y mucho menos imagínate hablar de cine mudo, de las primeras películas Lumière, tratar de localizarlas en ese momento, pues estaba peor que en chino, ¿no? Entonces, lo que dice Aurelio de los Reyes es que justo hay que defender el hacer cine desde su escritura. Escribir cine, al investigarlo, también es hacerlo. Claro. ¿No? Justo porque no se cuenta con las películas muchas veces, esas experiencias, para volver a ellas. Entonces, pues ya vuelvo a estas lecturas con Aurelio de los Reyes y definitivamente pues es rico pensar que uno puede contribuir a estos relatos, ¿no? A esta práctica cinematográfica desde la investigación. Totalmente. Otra vez desde el archivo, desde la bibliografía, acercarse a esos libros que encuentras que están agotados, que están en pocas bibliotecas, que nadie más ha trabajado de repente. Claro. Y nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué este libro tan maravilloso, el 2009... no nos había llegado, ¿no? No le conocíamos. Este libro maravilloso de 1990, que te habla de la primera mujer que dirige cine, pues no es conocido, ¿no? No es accesible.
¿por qué estas historias del cine no son accesibles, ¿no? Es una pregunta que dejaría yo al aire para quienes nos escuchen. Pero también allí viene una fascinación poderosa para mí, ¿no? Encontrarme con esas voces que ya habían trabajado también historia del cine, y que tienen relatos por allí riquísimos, ¿no? Igual de fascinantes que lo es el encontrar el periódico de hace 100 años. Entonces, justo qué rica es la oportunidad de desbordar la práctica cinematográfica también desde la investigación. Totalmente. Que nos conecta, nos abre las puertas del tiempo y de repente te sitúa en ese 1896, ¿no? De tranvías en Puebla, calles no pavimentadas, en negocios franceses por todos lados, de esta exhibidora, esta proyeccionista que llega con su aparato de 8 kilos de peso a presentar películas en una tarde lluviosa de Puebla. Órale. ¿No? Con poquito público. Lo de lluviosa, ¿está diarios. documentado que era una tarde lluviosa? Lo de la tarde lluviosa se lo platiqué a Aldo Pluganu en algún momento. Él lo compartió en una de sus columnas, ¿no? El lado B. Y lo platicábamos, ¿no? Claro. Le contaba yo que no hubo suerte en este primer día de cine en Puebla, ¿no? Como que los poblanos, las poblanas dijeron, está lloviendo mucho, ¿no? Como que pues, no me arriesgo. Entonces hubo poquita gente, pero pues también te cuentan los diarios que ella estaba muy optimista, ¿no? Claro. Y así fue. Se quedó alrededor de un mes en Puebla. Okay. Y ya estuvimos hallando, ¿no? Estas experiencias que cuentan, que hacen crónica de este mes que ella pasa aquí en Puebla proyectando películas y que al final el público sí llega, ¿no? Claro. Las poblanas, los poblanos sí se animan al cine. Y parece que pues al final hubo gran éxito. Órale. Pues fíjate que en esto que dices de por qué no se han visto, por qué libros tan interesantes pues no han tenido, pues han desaparecido o se han descontinuado. Pero yo creo que lo que tú estás haciendo ahorita a través de toda esta investigación y sobre todo de la difusión a través de los medios digitales, de las redes sociales, que insisto, que te sigan para poder estar al pendiente y en contacto con todo lo que haces, creo que de una cierta forma nos estás sensibilizando y nos estás acercando y nos estás abriendo esa cajita de Pandora de todo lo que puede ser y de todo lo que hemos ignorado y de todo lo que nos falta por aprender, por descubrir, y que ciertamente es apasionante y pues te agradezco mucho que hagas todo eso, que lo compartas y bueno, que estés ahorita compartiéndolo con nosotros en el podcast, ¿no? Gracias, Lalo. Sí, no, pues un privilegio también estar aquí. Y dentro de las redes sociales también pueden encontrar las del Festival Internacional de Cine Silente México. Al ser director de este festival, que justamente parte de la impresión que me deja el libro de Aurelio de los Reyes es decir, bueno, ¿dónde están esas películas de hace 100 años? ¿Por qué no verlas ¿no? También en formato festival? Que creo que pues también es un poquito la carrera natural del cineclubista. Muchos directores de festivales antes han sido programadores, cineclubistas, y logramos ya finalmente con el equipo, con mis compañeras del equipo, pues crecer este festival que pues ya nos ha tomado 8 años de vida, pero han sido 8 años maravillosos, ¿no? Donde justo hemos compartido pues estas investigaciones, ¿no? Lalo, que pues ojalá sigan divulgándose y celebrándose. Me gusta más esta palabra, el celebrar, ¿no? Me encanta celebrar lo que otros pues nos han dejado, ¿no? Para transformarnos en esto que es el hacer cine. Perfecto. Pues justo el siguiente tema ya como para ir cerrando que quería preguntarte era sobre el Festival Internacional de Cine Silente que sucede aquí en Puebla, que tú eres fundador y director de este festival con ayuda de un montón de gente súper interesante y súper creativa y trabajadora, apasionada también. Me gustaría bueno, que de hecho gracias a ese festival fue también como tuve la oportunidad y el gusto de conocerte, que nos fuiste allá a la escuela a proponer un trabajo en conjunto y todo esto, una colaboración. Y a partir de ahí, pues no nos hemos separado. Ya mencionaste como por qué surgió, pero me gustaría un poquito más como para justamente a estas personas que tienen esa inquietud, que tienen esa búsqueda, que quizás están en un espacio, en un contexto en el cual cabría bien un festival o podría empezar en un festival. ¿Qué fue lo que detonó o lo que hizo que dieras ese primer paso de decir, sí,
voy a hacer un festival. Ujú. ¿Y cuáles fueron los primeros retos a la hora de pensar en un festival? Porque ahorita hay muchos otros más complejos, pero, Ujú, pero ujú. ¿cuáles fueron los primeros retos y por qué surgió esto? Los primeros retos pues fueron justo la cuestión de los recursos, un Ujú. poquito también el conjuntar, el compartir justo esta pasión o estos intereses. Y pues yo encontré que los afectos son muy importantes. Para los proyectos, tal vez tú también estarías de acuerdo, ¿no? En que no solamente debe haber afinidad de vocación o de profesión, sino que el afecto sí es importante. Claro. Definitivamente las amistades aquí a veces pues sí te garantizan cierta em, satisfacción a largo plazo en la compartencia de experiencias, de intereses. Y eso fue lo que hice. Me acerqué a mis amigas, ¿no? que estaban activas en la gestión cultural y fui proponiendo, ¿no? El interés de, bueno, oye, ¿te gustaría asumir el rol de programadora? O el de productora. Claro. Luego también fueron integrándose otras personas, otras compañeras que empezaban a escuchar que se estaba armando el proyecto. Y fue como se conformó el equipo, ¿no? Finalmente somos un grupo de amigas, ¿no? De amigos que nos queremos y nos hemos apoyado a lo largo de estos años. Pero definitivamente, bueno, también la cuestión de los recursos es una cuestión... perdón por decir cuestión dos veces. Los recursos son importantísimos, recursos económicos en especie necesarios para la gestión de un festival. Entonces, llevar también años de experiencia en la cultura es lo que me facilitó un poquito más el acercarme a las instituciones, a las escuelas, para justo lograr las colaboraciones, ¿no? Entonces, como bien lo decías, esas prácticas de hace 10 años me abrieron las puertas. Claro. No en una cuestión de interés, de arribismo, más bien en una cuestión de crecimiento, de transformación. Claro. Que después me señaló el camino. Mira, por aquí puedes conversar, aquí puedes presentar aquí el festival, ya tienes tu mapa, tu comunidad cultural, entonces... Claro. Pues acércate, aproxímate y así fuimos haciéndolo, ¿no? Claro. Pero creo que sería como la combinación de ambos factores, el conocimiento de una comunidad cultural y el conocimiento de los afectos. Claro. Para con la gente que te rodea, ¿no? Que puede seguramente también compartir tu interés por el proyecto. Y aquí estamos, ¿no? 8 años después, afortunadamente con poquitos cambios en el equipo. Y con mucha pasión también, con mucha entrega, que tú has visto, ¿no? Sí, al momento de que presentamos, que la proyección, que la conferencia, que lo que pueda llevarse, ¿no? El Festival Internacional de Cine Silente México. No, totalmente. Voy a retomar nada más tantito el comentario que hiciste de otra vez de las prácticas, solamente para pues retomar esa idea de que pues cómo uno se va construyendo y todas las experiencias te van sumando. Quizá en ese momento no identificas para qué te sirve, para que no sé qué, pero ya con el tiempo, el Enrique Ceballos que fue a buscar apoyo, colaboración a las instituciones que haya ido, pues no es alguien que se construyó, se inventó en ese momento, fue alguien que ya llevaba un camino y que se apasionó por ese camino y que lo siguió y que aparte construyó buenas relaciones, que es algo que también tienes una habilidad muy, muy buena para generar, abrir, crear relaciones nuevas y mantenerlas y hacerlas crecer. Y pues nada. Entonces, pues muchas felicidades por esos 8 años. Ahora, cuéntanos un poquito qué es el Festival de Cine Silente, que pues la verdad es un tema difícil, es decir, es complicado acercar a nuevos públicos al cine silente y es una lucha diaria que tienes y que cada año la celebras con este festival que normalmente es por noviembre. ¿Qué es el Festival de Cine Silente? ¿Qué es lo que busca y qué es lo que presenta? Claro, bueno, igual un poquito a la par de lo que hago en la investigación, pues buscamos celebrar ese cine que se trabajó en el periodo mudo, el periodo sin sonorización, que de repente puede apartarse un poquito de nuestros relatos, ¿no? A veces se ve un poquito distante, ¿no? De bueno, no tiene nada que ver con lo que es el cine hoy, cuando en realidad... pues son las semillas de todo lo que observamos, todo lo que miramos, lo que disfrutamos. Entonces, también encuentras que el prejuicio histórico justamente que de repente te lleva a decir, ay, bueno, qué flojera, a lo mejor es un cine lento, que no me interesa. Justamente un prejuicio, ¿no? Y hallamos que el cine mudo, el cine silente,
tiene historias loquísimas, maravillosas, extraordinarias, una estética también que no puede replicarse, y no en una cuestión de exclusividad o de superioridad, más bien que justo esas condiciones históricas técnicas Claro. fue lo que les dio a las directoras y directores del momento esa imagen, ¿no? Ese color, ese ritmo, esa cadencia. Ese ritmo, exactamente, esa puesta en escena. Entonces, claro, repito, no se pueden replicar esas estéticas, Claro. y es lo que hace más fascinante todavía ese cine silente, ¿no? Le dota de una dimensión particular bien explosiva, ¿no? Bien inesperada también. Entonces, es lo que hacemos en el festival. Celebrar a este cine, mudo cine silente, a la historia del cine también, y claro, también desde los orígenes dijimos, bueno, vamos a trabajar estas necesidades históricas de reivindicación para con las mujeres, para con las pioneras, y año con año también procuramos celebrar el nombre de cada una de estas realizadoras, claro, ¿no? Claro. Desde la edición, la dirección, el guión, la producción, la exhibición, allí estuvieron, ¿no? Siempre las mujeres también, porque sí, hay que mencionarlo, la historia del cine se escribe desde siempre, desde una perspectiva masculina, desde los varones, justamente porque en lo social siempre el varón ha estado al centro, entonces las historias tienen esta perspectiva, y por ende, bueno, hoy es difícil identificar a tal o cual directora de hace 100 años, ¿no? De hace 120 años. Pero es un poquito también parte de la vocación de Fixilente, el celebrar a las directoras, desde la cuestión de la reivindicación. Bien. Y normalmente las actividades que tienen el Fixilente son proyecciones y son charlas, que en este caso recibimos 2 charlas el año pasado. Y una pregunta, ¿se puede hacer cine silente moderno actual? Que es también lo que celebramos, ¿no? Ya decíamos, ¿para quién es la historia? Bueno, los realizadores, las realizadoras de hoy también hacen cine silente. Si bien no podemos replicar directamente esa estética, con lo que trabajamos hoy, podemos procurar, jugamos un poquito con esta pequeña condición de que en nuestras convocatorias de lo contemporáneo no agreguen diálogo, ¿no? Nos presenten trabajos sin el diálogo sincronizado sonoro. Claro. ¿No? Prescindimos del diálogo, y entonces hallamos también explosiones de color, de juego con el ambiente sonoro, de fotografía, propuestas que se arriesgan discursivamente, ¿no? Dentro de las diferentes categorías que abrimos en nuestra convocatoria, lo que encontramos también, ¿no? Prescindimos del diálogo, jugamos un poquito con esto, cine silente hoy, cine silente del presente, y entonces recibimos propuestas que se desbordan, ¿no? Claro. En todos los demás aspectos que hoy nos regala la tecnología cinematográfica, a las que hoy nos invita esta posibilidad cinematográfica del presente. Y recibimos trabajos de todos los países, entonces eso lo hace todavía más emocionante para todo el equipo, ¿no? Como por un lado tienes tu proyección de hace 100 años, con tu piano, tu cineconcierto, y al día siguiente encuentras también en otro espacio el cine contemporáneo que prescinde del diálogo, pero que te invita también un poquito a jugar con esta idea, ¿no? Hay un cine silente del presente, un cine mudo del presente, y la respuesta es sí, y hay muchísimo alrededor del mundo. Vale. Que es muy interesante porque ese cine silente original o inicial, pues era un cine silente, no sé si sea la palabra, pero involuntario. Es decir, era lo que había y así se hacía. Y la gran complicación o el gran reto, más bien, es que el cine moderno toma la decisión de prescindir del diálogo y me imagino un poquito como aquellas personas que tienen capacidades diferentes o cuando algunos de nosotros bloqueamos alguno de nuestros sentidos y tenemos que desarrollar los sentidos que tenemos de una mejor forma o mayor forma. Creo que el cine silente bien buscado, actual, moderno, tendría que tener esa búsqueda, ¿no? O sea, no es simplemente quitar diálogos y ya está, sino explorar todas estas posibilidades que te da el lenguaje cinematográfico sin trabajar con el diálogo. Exactamente. ¿Qué posibilidad ves? ¿Cómo verías? O no sé si ya lo tienes o ya lo tienes planeado, de que en el próximo colaboremos de alguna forma para que haya un taller de cine, un taller de creación de cine silente.
No, pues maravilloso. Justamente creo que necesitamos también que el conocimiento desde la forma, desde el lenguaje cinematográfico, Ujú, se sume al festival para desbordarnos desde ujú, el conocimiento histórico que nos encanta, nos asombra, pero por supuesto llevarlo a la práctica creo que forma parte de los siguientes episodios ok. para Fixilente, Ah, qué chido. ¿no? Bien. Y desde Puebla Ujú, también, ¿no? ujú, Que es algo claro. que hemos platicado también a lo largo de los años, ver los jóvenes, especialmente los estudiantes, Ujú, pues igual se lancen a la propuesta de un cine que puede desbordarse a partir de claro. prescindir del diálogo. Es Ujú, que lo divertido, lo padre de esto es que inicialmente puede parecer algo que no es atractivo para muchos, ujú, pero a raíz de, y estoy recordando una charla, de las primeras charlas que nos compartiste ahí en Cinema ujú, hace ya algunos años, fue un viaje padrísimo, lleno de ejemplos, divertido, muy interesante la explicación, la exploración de ujú, esto que mencionabas, ¿no? De estas características que hasta pueden ser divertidas. ujú, ujú. Creo que si después de tener una charla así contigo, de poder identificar pues el valor de ese tipo de documento, Ujú, a partir de ahí generar y crear, escribir y producir unos productos audiovisuales silentes, ujú, ujú, creo que podríamos tener resultados muy interesantes. Entonces, si te gusta y te funciona y te interesa, o si ya lo tenían planeado, pues ujú, cuenta con ujú. nosotros para poder desarrollar algo con Gracias, ustedes en Lalo. ese sentido. Gracias, sí, sí es lo que hay que hacer y como podemos caminar, Ujú. ¿no? Como podemos pues trascender desde las múltiples prácticas cinematográficas, ya lo Bien, decíamos, ¿no? bien, Diversificarnos y crecer. Ujú. bien, pues hacer una especie como de rally de cine silente. Eso, ándale, ándale. Bien, pues muchísimas gracias, Enrique. Para ir cerrando, tengo unas preguntas que normalmente capítulo con capítulo Ujú, vamos haciendo, ujú, algunas van variando, y una que creo que es evidente la respuesta es, también por la temática de este podcast, que es Estudio Cine, ujú. ¿te gusta ser estudiante? Sí, sí, bueno, creo que el aprender constantemente, pues ya lo agarré yo como de vicio, no sé, desde meterme al archivo digital y estarme horas, así Ujú, buscando, ujú, insistiendo y cambiando el año y cambiando el dato, el criterio de búsqueda, claro, estar ahí asombrándome, ¿no? Aprendiendo la vida cultural de Puebla de hace 200 años y, claro. ¿no? Hasta mi trabajo académico, ¿no? De decir, Ujú, sí, por supuesto que se logran títulos y los grados, es importante, pero otra vez esto lo hacemos también porque pues hay ahí un enriquecimiento que nadie puede arrebatarte, ¿no? En el claro, sentido del aprendizaje, justamente, de bien, mantenerte aprendiendo. claro. Ese asombro no lo cambiaría por nada, justamente. ¿Qué es lo que te digo? ¿No? El momento Ujú, de hacer el hallazgo que es aprendizaje al ujú, final. ujú. Y qué rico, en serio. Bien. Ujú, Fíjate que esa palabra de asombro, o de asombrarse o de ujú, sorprenderse es ujú, algo que se ha ido repitiendo en algunas respuestas y ujú, me ujú, gusta porque al ujú, final de cuentas el estudiar, el aprender, el buscar es, si no te asombra es que no estás por el camino correcto ujú, o ujú, ujú. eso que estás estudiando como que no te está interesando mucho. Exacto. Ujú, Pero ujú, creo que el factor sorpresa o el sorprenderte o estar abierto a ujú, sorprenderte con ujú, el estudio es muy importante. ujú. Eh, Sí. perdón. Sí, es Ujú, que iba a decir, sobre todo después de estar un poquito dubitativo, ¿no? En estas otras experiencias donde decía sí o no, pero yo esperaba esto, yo buscaba, y de repente te van guiando, ¿no? claro. ¿Por qué no intentas esto, Ujú, no? ujú, Y bueno, pues claro. ya te vas derecho, te vas como hilo de medio. Claro, Ujú, qué padre. ujú, Y también fíjate que tener la posibilidad de conectar cosas que estaban muy separadas a través del estudio, del aprendizaje de ujú, cosas nuevas, ujú, a mí me ujú, encanta eso. O sea, de ujú, pronto ujú, cosas que no tienen una conexión realmente aparente, ujú, ujú, poder lograr esa ujú, conexión ujú. me genera incluso hasta pasión, yo creo. Claro, claro. Ahora, yo sé que también, pues obviamente el doctorado te guía Ujú, pero tú, ¿cómo, cómo sigues aprendiendo? O más bien, para mantenerte al día de lo ujú, que haces, de lo que es tu campo de ujú. estudio, ¿cómo le haces para mantenerte al día? Perdón. Bueno, pues también es mirar a esta compartencia, coincidencia que tienes con las colegas, los colegas, estar pendiente de las comunidades Ujú, que crean estos diálogos afines a ti, a tu ok. interés. Em,
eso creo, socializar, es muy importante para estar al día, socializarlo siempre, ¿no? Y ubicar, ver qué está haciendo la colega, el colega, ¿no? Y justo dentro de este aprendizaje, acercarte a preguntar, arriesgarte inclusive a proponer, ¿no? Una colaboración nueva. Claro. Entonces, también eso te actualiza, ¿no? El estudio, pero también esa socialización. Te digo, no creo en el texto muerto. Creo en la conversación. Creo que, bueno, eso me acompaña ya desde el cineclub ahora que lo reflexiono. Súper. Genial, genial. ¿Cuál es el mayor reto que tienes ahora y cómo planeas superarlo? Pues de entrada, mantener a flote nuestro Fixilente, ¿no? Creo que ese siempre es un reto anual por los cambios que tú quieras, ¿eh? Y eso también es un gran aprendizaje de ser gestor cultural, pues ahora desde un festival. Que el cambio institucional, que el cambio discursivo, político también, los sucesos del país también van transformando las necesidades de las personas, de tu comunidad. Entonces, justo Fixilente implica también mantenerse a flote al respecto de los cambios. Ese es un gran reto siempre, iniciar un año nuevo y decir, bueno, por supuesto que sabes que no va a ser igual que el anterior, en cuanto a gestión, en cuanto a colaboraciones, discursos, sucesos que rodean al festival, de lo social, de lo político. Creo que ese es un gran reto y por supuesto, pues, llevar esta investigación a los límites posibles, ¿no? Saber más de nuestras exhibidoras, de estas pioneras. Encontrarlas hasta donde nos permitan, ¿no? Hasta en cuestiones personales, si es posible, ¿no? Saber su nombre en el caso de algunas de ellas. Que esto también es muy impresionante, ¿no? Pensar en pioneras del cine implica a veces ese ocultamiento de sus identidades. Exacto. A veces no conocemos ni siquiera el nombre de las mujeres que hicieron cine, como es el caso de Leontín, que tengo aquí en mi playera. Dentro de las mujeres que hicieron comedia, pensamos en Chaplin, en Buster Keaton. Las mujeres también fueron grandes pioneras del género. Y Leontín, que se escribe Leontine, tuvo su propia serie entre 1910 y 1912, como esta chavita colegiala que hacía maldades a la gente, ¿no? Entonces es una comedia también muy particular. Que la han llamado hoy también comedia feminista, ¿no? En este sentido de cómo voltea las nociones del género para desbordar a este personaje, ¿no? Desbordarse ella misma, Leontín, que aquí tenemos. Y esto lo relaciono con lo que platico porque no sabemos justo quién es Leontín más allá del personaje. ¿En serio? No sabemos cuál es el nombre de esta actriz. Órale. Entonces, las investigadoras de este proyecto de comediantes, pues están un poquito, ¿no? Al pendiente de buscar también estos rostros, estas voces, y un poquito hago comercial. Qué fuerte. Identidades. Y hago un poquito el comercial de mis colegas de Cinema's First Nasty Women, que es este proyecto maravilloso que justo compila películas de mujeres que han hecho comedia en el cine mudo y que son poco conocidas, poco miradas, poco celebradas. Entonces, ya hay un Blu-ray de Cinema's First Nasty Women. Esto es que tú promocionaste como un box set, ¿no? Que están vendiendo. Un box set con películas, booklet, donde el Festival Internacional de Cine Silente México también participamos con comentarios en español. El Blu-ray también tiene subtítulos en español. Eso es muy importante también porque decimos, bueno, se hacen rescates maravillosos de películas de cine mudo increíbles, los clásicos, los no tan clásicos, pero sorpresa, no conectamos con estas ediciones en Blu-ray o DVD porque no están en nuestro idioma. No todos manejamos inglés o francés, entonces lo platicamos mucho con las compañeras. Por favor, que el box set tenga subtítulos en español, por amor de Dios, ¿no? Porque, qué puntazo, gracias. Y listo, ¿no? Ya las tenemos subtituladas a las comediantes. Entonces, si pueden buscar el box set, pues qué mejor, perdón por el comercial. No, adelante. De hecho, si luego me pasas como el link de cómo encontrarlo para agregarlo en la descripción del perfecto, del podcast, que lo encuentren en el canal. No, claro que sí, que sí. Entonces, pues allí estamos, ¿no? También a la búsqueda ese es uno de los retos, la búsqueda de estas identidades. Bien. Pues en cuanto a esos retos, en el reto del Fixilente, pues de la forma en que podamos apoyar,
Nosotros justo ahorita en las próximas semanas vamos a empezar los programas de prácticas profesionales. Entonces, si tú necesitas gente o también si puedes abrirle el espacio a que alguien descubra y le cambies la vida, pues estaría muchísimo, estaría padrísimo. Lalo. Y también los estudiantes chicos que nos escuchan, que vean en estos espacios, cuando se abren prácticas profesionales para festivales tan particulares como el tuyo, pues que se den la oportunidad. Sí, igual pueden descubrir algo muy interesante ahí. Definitivo. Y también, pues, abrirte, o más bien, abrirnos nosotros a que en la próxima edición de este año 2023, si de alguna manera desde el podcast podemos aportar, podemos apoyar, podemos ser parte y colaborar, cuenta seguro. con nosotros. Muchas gracias, y con Lalo. mucho gusto vemos la forma de sumar un granito de arena a ese proyecto. Qué maravilla. Sí, seguramente las colegas investigadoras, ¿no? También que puedan compartir aquí lo que ellas hacen, ¿no? Estaría increíble. Pero gracias, ¿no? De antemano. Aquí igual, desde Fixilente, pues, hablando por mis compañeras, me tomo un poquito el atrevimiento, pues nos abrimos aquí a colaborar y a lograr, ¿no? En conjunto. Bien, pues bienvenidos. También vamos a poner ahí en la descripción, pues, el link de Fixilente, las redes sociales de Fixilente, para que pues, también lo vayan conociendo, les dé curiosidad entrar, buscar, seguir y aprender de todas las propuestas que ustedes están haciendo, las investigaciones, los descubrimientos y las charlas que hay. Perfecto. Bien. Y ya, ahora sí, para cerrar, pues, algo que me gustaría explorar contigo es, pues, en esta búsqueda de aprender, de estudiar cine, ¿cuál sería para ti el nombre de un taller, de un curso que crees que es necesario, o de uno que ya existe, que no los compartas, pero si no existe ese ideal para ti, ¿cuál sería un taller ideal para ti que existiera? Bueno, que ha existido, por ejemplo, platicaba que me gustó mucho de la importancia de no hacer cine, ¿no? Refiriéndonos un poquito a valorar el escribirlo, el investigarlo. Polémico el nombre del... Polémico, por supuesto que me agrada por eso, pero de repente sí no, la intención aquí no es enfrentar ninguna práctica. Ese me llamó mucho la atención y te decía, bueno, pensando un poquito, reflexionando, porque es una pregunta muy interesante, pensaba en hablar de nuestras historias del cine. ¿No? Nuestras historias del cine. Justamente creo que cada relato fílmico de la práctica audiovisual tiene valor o tendrá valor más adelante. Entonces, también eso para dar el traste con ciertos cánones, ¿no? No me gustan los cánones, no me gustan también las jerarquías, pensar que una historia es más importante que otra, para nada. Entonces, hablar de nuestras historias del cine, como un taller de relato, inclusive si quieren personales, ¿no? Volviendo a esos cineclubes donde nos desahogábamos, pues adelante, ¿no? Para aprender desde lo académico, lo formal, la investigación, ¿no? Y al mismo tiempo desde el afecto, ¿no? ¿Por qué quieres hablar de? Claro. Un poquito como se hace a veces en trabajo de guión, ¿no? También la investigación, moverla desde ese sentido, la historia del cine, pues sería rico, ¿no? Hablar otra vez de nuestras historias del cine. Pues me encanta, ojalá que en algún momento lo encuentres, o mejor aún, que tú lo organices, que tú lo hagas, que tú lo presentes y que nos des la oportunidad de poder tomarlo, de poder aprender de ti, compartir contigo. Y pues nada, decirle a toda la gente que nos sigue que no pierdan la oportunidad de cuando se enteren de que hay una charla tuya, que hay una masterclass tuya, que hay un taller tuyo, ir a escucharte hablar de las pioneras, ir a escucharte hablar de nuestras historias del cine, de irte a escuchar de todas estas investigaciones que estarás haciendo, y sobre todo que en el momento en el que llegues a publicar tu tesis de doctorado o cualquier documento que publiques, pues poder ser parte de eso. Y pues yo creo que ya muchos ya quedaron enamorados y enganchados en lo que investigas y cómo lo investigas, y te lo agradezco muchísimo, Enrique. Gracias, Lalo. Sí, espero de verdad que hayan disfrutado esta compartencia aquí, esta charla. Y nada, pues ya que ya lo dejamos aquí también asentado, ¿no? En Puebla iniciamos cine desde los orígenes, 1896. Entonces, que no les digan, que no les cuenten. Nuestra ciudad es cinematográfica legendariamente. Tenemos una gran tradición. Una gran tradición visual también desde el siglo XIX. Y además, también es maravilloso que una mujer haya iniciado las actividades cinematográficas en Puebla. ¿Tenemos el nombre de la mujer?
Lo tenemos, pero quisiera Bien, yo adelante. guardárselos para las sorpresas de la investigación. Genial. Nos quedamos con la duda y con la inquietud de saberlo. Con la inquietud. Y pues nada, agradecerte, Enrique, no solo la charla, sino todo lo que estás haciendo por el cine mexicano, la historia del cine y sobre todo a todos los cineastas como parte de esta comunidad de cineastas de Puebla a la que perteneces, en la que puede ser grande, pero en realidad es bastante pequeña y que desde tu trinchera nos estás siempre apoyando, siempre colaborando, siempre dotando de información y también participando pues en los eventos, en los proyectos y en las cosas que se hacen. Entonces, pues nada, muy contento de que seamos parte de esta comunidad cineasta de Puebla y pues en agradecimiento a nuestros invitados les estamos regalando este parchecito que Qué pues, maravilla. Es un parchecito de Estudio Cine que ojalá y lo puedas guardar con mucho cariño o Sí, colocarlo seguro. donde se te antoje. Sí, seguro. Tuyo. Muchas gracias. Y pues Enrique, muchísimas gracias por Lalo. tu compartencia, Gracias. por estar aquí con nosotros y seguiremos platicando contigo. Espero que en el futuro, cuando tengas nuevas investigaciones, cuando tengas la oportunidad, las ganas de gritarnos el nombre de esa persona. Sí, muero de ganas, en Puebla, pero... pues esta es tu casa y pues nada. Estamos en contacto. ¿En qué redes sociales te pueden encontrar ya para cerrar? Claro, me pueden encontrar en Facebook como Enrique Ceballos y a través de las redes del Festival Internacional de Cine Silente México. Si me permites, Lalo, también quiero hacer mención de personas que valoro mucho en esta trayectoria que te he platicado, que de repente no he mencionado, igual no termino de mencionar a todas las personas, pero pensar en Rosa María Licea Garibay del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, otra gran maestra que me ha abierto las puertas del museo. Pensar también en Itzia Fernández, que también tienes el gusto de conocer, sí, claro, ha sido una gran mentora, colaboradora del FIC Silente. A mis compañeras del festival, pues también les mando muchos saludos, muchos abrazos, y mucha emoción de siempre compartir el espacio, ¿no? A Nidia también. Claro. Nidia Rivera, directora de Cinema, que pues está allí también, ¿no? Siempre en colaboración y en gran apoyo igual. Total, hay mucho aprecio para todas y bueno, pues muchos saludos, muchos abrazos y la gratitud para ti, Lalo, también. Muchas gracias. Bueno, pues qué bueno que estés rodeado de tantas personas que te quieren, que te aprecian y de tantas mujeres que te acompañan y pues nada. Ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias, Enrique. Cuídense mucho. Igualmente. Mucho. Gracias por síganos. Disfrutar. Sí, claro. Síganos en las redes sociales, @Estudio Cine Podcast en Instagram, andamos por ahí también en TikTok y pues denle like y suscribir al canal. Muchas gracias a Domingo Parra en los controles, amigo. Gracias. Hasta luego.